Buenos días, bienvenidos a la nueva asignatura de Química. Hoy comenzaremos con la primera unidad. La primera unidad nos habla acerca del concepto de la química y sus ramas, las distintas ramas donde ésta se aplica. Como tal, el principio de todo inicia con el átomo. El átomo es la partícula principal que conforma a todo lo que existe dentro de nuestro universo. Está constituido por protones, neutrones y electrones. A su vez, estos dos se encuentran dentro del núcleo del átomo, mientras que este se encuentra en la periferia. El modelo más aceptado o comúnmente estudiado acerca de un átomo nos dice que el protón y el neutrón con cargas positivas y neutras se encuentran justo en el núcleo o en el centro de nuestro átomo, mientras que los electrones se encuentran en los orbitales girando a gran velocidad. La química es el estudio de esta partícula primordial y cómo la composición de diferentes átomos en diferente forma dan estructura a todo lo que hoy conocemos. El concepto de la química estudia la composición, la descomposición y también las alteraciones que puede haber dentro de las estructuras atómicas o moleculares. A lo largo de la historia, la química ha sido muy importante dentro de muchos otros campos. Por ejemplo, algunos de los campos en los que la química es algo necesario y de primer conocimiento podría ser la biología, la medicina, la farmacia o farmacología, la geología, la astronomía y la ingeniería. Solo por mencionar algunos. Por ejemplo, la biología, que se dedica al estudio de los seres vivos, ha sido o ha ido de la mano junto con la química para entender diferentes cosas, como la conformación del ADN humano o la composición de las paredes en las células o los metabolitos que puede extraer una célula o que puede producir, entre muchas otras cosas. Es de gran importancia. Dentro de la medicina, la química ha influido para conocer fármacos o diferentes tipos de aplicación dentro de la medicina. En la farmacia, la producción de metabolitos como pueden ser antibióticos, analgésicos o diferentes cosas es de gran importancia dentro de la industria química porque deja muchísimo dinero anualmente. La geología, por ejemplo, el estudio acerca de las diferentes composiciones de rocas y minerales, por ejemplo, también ha sido de gran ayuda por la química, ya que la composición de diferentes materiales nos ha permitido establecer o formar aleaciones, por ejemplo, que hoy se ocupan en el acero o en la construcción o en diferentes lugares. En la astronomía, por ejemplo, nos damos cuenta de que la química también influye desde lo más pequeño, que puede ser una célula, hasta lo más grande, que puede ser una estrella. Absolutamente todo está conformado por átomos. Y en la ingeniería, en absolutamente todas las ingenierías, es aplicada la química. Prácticamente está en todo lo que vemos, somos, todo lo que pisamos o el lugar en donde estamos. Entonces, teniendo esto en cuenta, en esta materia analizaremos las diferentes conformaciones de compuestos, de mezclas y diferentes conceptos que tenemos que entender para poder hacernos una idea de cómo funciona esto y cómo afecta a nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Las ramas principales de la química son dos. La química básica y sus derivadas. Cabe mencionar que estos conceptos y toda esta información se encuentran dentro de su guía en la página número 44 de examen único. Cualquier duda, están abiertos los foros
y diferentes plataformas para que nos pongamos en contacto. Dentro de las principales partes de la rama de las básicas de la química se encuentra la química general, la química inorgánica, la química orgánica y la química analítica. Ejemplos, por ejemplo, de algo relacionado con la química inorgánica, la sal de mesa que nosotros utilizamos todos los días en nuestra comida, es el cloruro de sodio y es un compuesto inorgánico. Por ejemplo, un compuesto orgánico de los que nosotros utilizamos todos los días podría ser, no sé, el vinagre, que es el ácido acético, y es dentro de las ramas que estudia la química básica. La química general, que es lo que veremos un poquito más a profundidad dentro de esto, estudia la conformación de la materia, cómo se comportan los enlaces que pueden unir un átomo o un elemento a otro para formar moléculas y estructuras más grandes, y la química analítica, que se refiere al análisis específico, cualitativo y cuantitativo de diferentes compuestos. Esto nos da bastante información y es de gran aplicación en los días actuales, ya que a saber la conformación de algo o poder hacerle análisis a un algo nos permite ver sus características, y al conocer sus características podemos encontrar alguna forma de modificarlas a nuestra conveniencia. Posterior a esto nos encontramos con la parte de las derivadas. Algunas de las ramas derivadas de la química más importantes son las siguientes. De inicio tenemos la fisicoquímica. La fisicoquímica es importantísima en casi todos los procesos industriales de hoy en día, ya que nos permite saber la composición de nuestros elementos o análisis que estamos haciendo para saber cómo podemos modificarlas y tenerlas a nuestro favor. Esa es de las primeras y más importantes. Físico-química. Aplicada a todos los procesos que tenemos prácticamente hoy en día. Posterior a esta tenemos la química industrial. La química industrial, llámese industria farmacéutica, o industria alimenticia, o industria, no sé, qué sé yo, farmacia alimenticia, cosméticos, por ejemplo, también son de gran importancia y son derivadas de la química. La industria de la farmacia, pues, en crear, por ejemplo, fármacos, vacunas, pruebas, etcétera. La industria alimenticia, al momento de que nosotros tenemos compuestos que están ayudando a preservar algo o que dan características agregadas a nuestros alimentos, es una parte de la química importante. Y en los cosméticos, por ejemplo, la mayoría de los cosméticos tienen principalmente la parte química dentro de sus composiciones, ya que están hechos a base de grasas o pigmentos de diferentes tipos, y la química, entender la química es importantísimo en esta parte. Después de esto tenemos otra de las derivadas, que es la bioquímica, y esta es importantísima y es algo que todos deberíamos de conocer. La bioquímica se refiere a las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de una célula o dentro de un cuerpo específico. Nosotros, al momento de que respiramos, el simple hecho de respirar es un proceso bioquímico interesantísimo y extraordinario. Al momento de respirar, nosotros llevamos a cabo diferentes reacciones donde aprovechamos los azúcares que comemos para producir energía que utilizamos todos los días. Después de esta tenemos, por ejemplo, la química nuclear, destinada o dedicada a la explicación o la manipulación de los núcleos de los átomos. Al momento de que separamos o unimos o modificamos el núcleo de un átomo, podemos desencadenar o aprovechar diferentes energías liberadas por estos. Puede ser de buena o de mala forma, por desgracia. La química nuclear se utiliza, por ejemplo, en las plantas termonucleares, donde la fisión de estos se utiliza para producir energía eléctrica. Actualmente nosotros en Hidalgo o en el país, me parece que tenemos una planta nuclear por ahí todavía en funcionamiento, aunque se están viendo nuevas opciones y nuevas formas de generar energía más limpia. También tenemos dentro de las derivadas la parte forense, por ejemplo, series muy relacionadas con esto,
como tip podrían ser Dexter o incluso Flash, que pueden encontrarla en alguna plataforma, súper recomendada, donde podemos hacer diferentes pruebas forenses como análisis, reacciones, comportamientos de diferentes cosas o de diferentes situaciones que nos permitan encontrar buena información para poder llevar a cabo conclusiones específicas o obtener resultados que nos acerquen más a una respuesta que buscamos. Alguna otra de las derivadas de la química, que solamente son algunas, podría ser también la parte ambiental. Y hago hincapié en la parte ambiental, ya que hoy en día, no solamente en México, sino en grandes partes del mundo, tienen un problema ambiental grandísimo. El problema es que la contaminación ha llegado a prácticamente todas nuestras áreas, como el agua, el suelo y el aire. La contaminación de estos tres causa problemas económicos, sociales y principalmente de salud. Es por eso que la química ambiental tiene un gran impacto hoy en día. La química ambiental para el tratamiento de aguas, suelos y aires es de gran importancia y con un gran impacto en nuestra sociedad actual. La limpieza de agua, suelo y aire garantiza que nuestra sociedad va a tener recursos limpios y manejables para poder llevar a cabo diferentes actividades con estos. Entonces, la importancia de la química ambiental hoy en día es muy importante. Otra de las áreas, de las derivadas de la química, o de las ramas de la química, es también la parte de farmacia. Hoy en día, las industrias farmacéuticas se han topado con un problema grandísimo. Actualmente tenemos una pandemia llamada COVID-19. La química, unida a la parte de farmacia, lleva a cabo diferentes esfuerzos hoy en día para poder solucionar o ser parte de la solución de este gran problema que nos aqueja a todos. Como ejemplo, se están generando vacunas, se están generando fármacos, se están generando pruebas de laboratorio, como ejemplo, para poder ayudar a prevenir la pandemia. Los laboratorios, de la mano con la parte de química, farmacia y distintas otras ramas, como la bioquímica, se han dado a la tarea de formar o buscar vacunas, fármacos o pruebas más rápidas y eficientes para encontrar un resultado o un resultado que nos permita saber o evaluar mejor la condición de las personas hoy en día. Es importantísima la parte de la farmacia dentro de la química y dentro de sus derivadas. Para poder entrar un poco más a fondo dentro de la parte de la química, es muy bueno poder contar o poder conocer con diferentes conceptos que nos ayudarán a entender mejor esta parte. Algunos de los conceptos más básicos que nosotros debemos de conocer son los siguientes. Si hablamos de fenómenos, podemos dividirlos en dos principales fenómenos, que son los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. A su vez, los fenómenos físicos se encargan de la conformación o la unión de diferentes compuestos, sin embargo tienen una característica específica, son separables. Los fenómenos físicos, como por ejemplo el hecho de tener sal y un vaso de agua, nosotros podemos hacer el proceso físico de mezclado al momento de unir estos dos y formaremos una mezcla con estos. La mezcla podría ser agua más sal. Viéndolo de forma química, podría ser H2O más NaCl, que es cloruro de sodio o sal común o sal de mesa, la sal que nosotros tenemos normalmente. Por medio de un proceso físico, nosotros podemos hacer la mezcla de la sal con el agua y al momento de eso tenemos agua con sal. Esta agua con sal, por medio también de un proceso físico, es separable. Eso quiere decir que nosotros podemos volver a obtener la sal y el agua de formas individuales. Por medio de un proceso de
evaporación o filtración o diferentes procesos, podemos encontrar que el agua y la sal pueden ser separadas nuevamente en un vaso de agua y sal completamente solos, ¿vale? Esta es la peculiaridad o la principal característica de un proceso o de un fenómeno físico. A continuación tenemos fenómenos químicos. Los fenómenos químicos, no menos importantes, generalmente siempre cambian la estructura de nuestros compuestos. Como ejemplo, nosotros podemos tener leños de madera acomodados para una fogata, por ejemplo, a los cuales se les van a agregar fuego. Y esto dará como resultado combustión. La combustión es un fenómeno químico que nosotros conocemos desde hace tiempo y que nosotros podemos ver en diferentes procesos de hoy en día. El hecho de ir en un automóvil y quemar la gasolina para producir energía es combustión. El hecho de poner algo en una estufa y consumir el gas que nosotros utilizamos generalmente es un proceso de combustión. El proceso de combustión necesita 3 características especiales. Por ejemplo, temperatura, combustible y oxígeno. Ojo aquí, el oxígeno es necesario para la combustión. La unión de estos 3 elementos, teniendo aquí los leños como un combustible, agregando temperatura con fuego y teniendo oxígeno alrededor de nuestro sistema, nos llevan a cabo la combustión. Entendiendo que la combustión es un proceso químico, posteriormente a esto, cuando termine de quemarse la leña, obtendremos carbón. Obtendremos carbones de leña que serán calientes y después se irán enfriando. Al momento de que tengamos el carbón nos podemos dar cuenta de una cosa: la estructura ha cambiado. El proceso químico se va a referir al cambio de estructura dentro de nuestras cosas o dentro de nuestros cuerpos. En este caso hemos pasado de leños a carbón. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? El carbón no es regresable a leña. El carbón se va a quedar así y no vamos a poder nosotros regresar al estado primario que teníamos con los leños. Es importante tener claro esto. La característica de los procesos, o de los fenómenos químicos es que una vez modificada su estructura, estos no pueden volver a ser igual. Tenemos también algunos otros conceptos como elemento, molécula, compuesto o mezcla. Los conceptos que tenemos aquí como elemento, molécula, compuesto o mezcla son de suma importancia en la parte química. Tenemos que tener claros los conceptos siguientes. El elemento es la parte primordial y elemental de toda la conformación que hoy tenemos. Los elementos son agrupados en la tabla periódica por medio de sus características y propiedades. Y se refiere al estado elemental de cada uno de ellos. Como ejemplo podemos tener el carbono, el oxígeno, el nitrógeno en su forma elemental. Sin embargo, rara vez se encuentran de esta forma, o prácticamente nunca se encuentran de esta forma. Generalmente los encontramos en forma molecular. Por ejemplo, la molécula es la unión de 2 o más elementos. Pueden ser del mismo tipo o de diferente tipo. Esto nos permitiría formar una molécula. Un ejemplo puede ser el oxígeno molecular, que siempre se encuentra como O2, o el H2O, que es el agua que nosotros conocemos. Una molécula simple, unida por puentes de hidrógeno, que ya veremos más adelante acerca de los enlaces, y el oxígeno, por ejemplo. Un compuesto es la unión de 2 átomos o de unas moléculas para formar un compuesto específico. Difícilmente podemos regresar a su estado primario.
Por ejemplo, el NaCl, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común que nosotros tenemos en casa y es un compuesto específico. Ahora, nos vamos a la siguiente, que es la mezcla. La mezcla es la unión de dos o más compuestos. Regresamos al ejemplo pasado. El ejemplo pasado teníamos un vaso de agua más sal en grano. Agua. Si lo vemos de la forma química, el agua, para que lo veamos un poquito más claro, borro esto. Quizá mi pizarrón no es el mejor ahorita. El agua como molécula es H2O. Dos moléculas de hidrógeno unidas a una de oxígeno. Esto es un compuesto. Y tenemos otro compuesto que podría ser el NaCl, que es el cloruro de sodio o sal de mesa. Esto es un compuesto y esto también es un compuesto. Bueno, la sal y el agua. Al momento de que nosotros juntamos estos dos compuestos, formamos una mezcla, chicos. Las mezclas son la unión de dos o más compuestos. Sin embargo, puede o no cambiar su estructura molecular, o puede afectar la estructura de los compuestos que formen esta. Al momento de tener un vaso de agua más sal en grano, nosotros tenemos el compuesto H2O y NaCl. Los podemos juntar y tenemos la mezcla de un vaso de agua con sal. Al momento de hacer un proceso físico, podemos disolverla y la mezcla se va a volver una mezcla homogénea. Más adelante veremos la parte de mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a dejar esto hasta aquí. Cualquier duda, comentario o pregunta acerca de los temas o conceptos que hemos visto hoy, queda abierta la parte de la plataforma con los foros para que discutamos todos estos conceptos y todas estas cosas. Queda también cualquier otra plataforma que esté a su disposición o a gusto personal para que se pongan en contacto conmigo y podamos resolver cualquier duda. De igual modo, les recuerdo que estaremos trabajando en la plataforma con actividades ya planeadas y esperamos tener gran participación de ustedes. Nos vemos en la próxima, chicos. Saludos.